le queda. Muy bien, ustedes ven, yo veo, vamos a pasar, nosotros quedamos viendo el Espíritu Santo, las características del Espíritu Santo. Sí, esto lo vamos a ver rápidamente para ver si podemos pasar a otra cosa. Una idea para que entiendan lo que ustedes van a ver en el otro libro, ¿no? ¿Sí? El Espíritu Santo es el que obra en la inspiración, en la transmisión de la palabra de Dios. ¿Sí? Es el que, ¿sí?, es fuente de motivación, es fuente de revelación, es el fuente de energía, es el que transmite de alguna manera la palabra de Dios en la Biblia, ¿no? Es el transmisor, decimos. Más allá que en los conceptos del Nuevo Testamento, nosotros entendemos que el Espíritu Santo, ¿sí?, es Dios. ¿Sí? Está el concepto de la Trinidad. ¿Sí? Nosotros el concepto trinitario, creo que le toca a alguno de ustedes ese capítulo, consideramos que Dios es 3 personas. ¿Sí? Dios es 3 personas. No 3 manifestaciones. Son 3 personas. La manera más gráfica de presentar el concepto trinitario, que pueden ver algunos en el libro cuando te lo presenten, es... voy a terminar contando lo que cuento, la historia de mi hijo. ¿Sí? Cuando Gabriel era chico, esto lo utiliza hasta mi padre, pero el que la vivió fui yo. Cuando Gabriel era chico preguntó cómo era el tema de la Trinidad, tenía 4 o 5 años, que en la escuela dominical le habían preguntado cuál es la Trinidad, qué era la Trinidad. Entonces él no entendía cómo había un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando nosotros queremos explicar eso, lo explican con el agua, los estados del agua. Es un error, porque una de las características que tiene la Trinidad es mantener la misma esencia y sustancia. ¿Sí? Y los estados del agua no mantienen la misma esencia y sustancia. Por algo se vaporizan y se solidifican. Hay algo que cambia. Otros lo explican a través de la bombita de luz. Ustedes no conocen lo que son las bombitas de luz de la antigüedad. Sí, hoy son de LED. La bombita de luz tenía 3 componentes. Entonces, a las 11 de la noche, cuando me preguntó, yo se lo expliqué de la manera más simple. ¿Ves estos 3 dedos? ¿Ves que son 1? ¿Ves que son 3? ¿Ven que son 1? Es una gran explicación sobre la Trinidad. Y él me contestó, es como el pajarito. ¿Qué pajarito? Sí, el pajarito del juego, papi. El pajarito de Angry Birds. Si ustedes buscan Angry Birds, hay un pajarito que se hace 3, que tienen de igual forma y van a diferentes lugares y actúan de... ¿Es como el pajarito? Sí, es como el pajarito.
a ver, teológicamente destruyó 200 años de historia el chico en una noche, ¿no? Bastante hereje. Pero esa es la Trinidad. ¿Cómo? ¿Sí? Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios Padre es el creador, el hacedor, Dios Espíritu, el Salvador, Dios Hijo, el Salvador, y Dios Espíritu, el que nos consuela, el que nos enseña. ¿Sí? Ahora, si después hay una relación intritrinitaria que tiene que ver con la relación que ellos mantienen. Ahora, esa idea que está en el Nuevo Testamento y que ustedes van a decir, en el Antiguo Testamento no se puede utilizar, porque sería politeísmo hablar de tres dioses. Entonces, nosotros nos encontramos con la idea del Espíritu Santo de diferentes maneras, ¿sí? Por eso decimos, me aparece de esta manera y es interesante la manera que aparece. Obra en la capacitación de los líderes, proveyendo habilidades, sabiduría y capacita para una vida santa. Obviamente, en el Antiguo Testamento lo que va a surgir es la idea, muy fuertemente, la idea del no, Karen, el trébol no. El trébol no podemos utilizarlo. No, porque no. Porque es decir, las hojas del trébol pertenecen a una misma planta. O sea, ya estoy contestando por qué no, Rocha. Un coso más, Rocha, te elimino del grupo. Y dar la clase libre. Antes no te podía echar, ahora sí. El trébol son la misma planta. No, el trébol no, es lo mismo que yo muestre. Que yo le diga esto. ¿Sí? Si ustedes ven ahí, hay una que tiene 3. Sí, pero no. La Trinidad es muy difícil de explicar con símbolos humanos, porque no lo comprendemos. Incomprensible. Nosotros tenemos que entender, por fe, es que son tres personas, ¿sí? Y que forman un mismo Dios. Esto es por fe, ¿sí? Y que el Espíritu Santo nos guía a adorar a Cristo. Y Cristo es nuestro intercesor ante Dios. El gráfico que utilizó mi hijo es un gráfico, ¿cómo se llama? Para un entendimiento de un chico de 4 años, de 5 años a las 11 de la noche. Sí, teológicamente estaría bien. En el juego encontraríamos qué cosa. El error que es un juego. Sí, pero bueno, es muy difícil explicar la Trinidad. Ahora, ese concepto trinitario surge en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, más allá que menciona ciertas características. ¿Por qué surge en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, digo. Por la expectación escatológica y la obra del Espíritu Santo. Todos los pasajes después del fracaso de la monarquía, todos los pasajes van a apuntar a un Mesías descendiente de los reyes, ¿sí? De David. Ustedes leen la Biblia, van a encontrar que a David se le promete un descendiente, ¿sí? En su trono. Fracasa la monarquía como tal.
¿sí? Se destruye el templo. Entonces, los profetas prometen un descendiente de David que cumplía las características del Mesías. Aquel Mesías que iba a tener una característica fundamental es el tema del Espíritu Santo, como que ya no iba a haber necesidad de sacrificios, y es la expectativa mesiánica que se habla. Es lo que va a aparecer cuando ustedes leen que Jesús habla. Jesús dice en ese momento, cuando empieza su ministerio, el Espíritu está sobre mí para hacer esto y esto, ¿no? Todo tiene que ver con el Espíritu y es la expectativa mesiánica. Es la expectativa que viene del Espíritu, ¿sí? Que es Dios. Cuando en la Biblia menciona padre, vamos a hablar un poco de la sexualidad referida a Dios. Cuando la Biblia llama padre, no lo sitúa dentro del género biológico, sino para definir un tipo de relación. Sí, ahí tienen las palabras, pasajes Levíticos 3:6, Oseas 11:9, Isaías 42:14, Isaías 66:12. Y no está hablando de una sexualidad, ¿sí? Como nosotros podemos entender. Está hablando de un tipo de relación. ¿Qué tipo de relación? Un tema es, y es clave entenderlo, sí, un tema es esta idea de que nosotros dibujamos a Dios como una persona grande, adulta y masculinamente, ¿no? Masculinamente fuerte, ¿no? Hacemos un Dios viejo y grandote. En realidad no tiene género Dios, sino habla de una relación. Dice, esto lo vamos a pasar, ustedes están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí. Para terminar, ¿alguno quiere hacer una pregunta sobre la sexualidad? No. Recuerden esto, nosotros no creemos la necesidad de un Dios madre o de un Dios padre. ¿Sí? Creemos en Dios, no hay una consorte. Ven una lista. Esperen. Está bien. Es la lista que yo tengo que ver. No entendía por qué escribía. Ahí está. No creemos, vuelvo a repetir, hay religiones del mundo que creen en un Dios hombre y en un Dios masculino, femenino. Nosotros no necesitamos eso, ¿sí? Porque la descripción de Dios no es biológica, es relacional, ¿sí? Como Dios Padre, como un padre se relaciona con el hijo. También entiendan el contexto donde se escribe. Por eso la Biblia no es machista, a pesar de lo que dice. Vamos a saltear la parte de la santidad.
que supongo que todos lo entienden y no vamos a entrar en ningún punto escabroso. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En primer lugar, el Espíritu de Dios es un don puntual por el que Él actúa dentro de la historia sobre determinadas personas. La capacidad para llevar a cabo hazañas bélicas extraordinarias. ¿Sí? Primera característica. Segunda, se llama Espíritu de Jehová el don permanente de Dios sin el cual no puede vivir ningún ser viviente. El pueblo de Dios necesita el Espíritu del Señor para poder vivir como un pueblo escogido. El Espíritu de Jehová por el que se hace realidad la presencia activa de Dios en su pueblo y la promesa escatológica. Ahora, más allá de eso, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios es uno. ¿Sí? Algo que ya vimos. Y entiendan que los personajes bíblicos vienen de un contexto politeísta. ¿Quién lee Deuteronomio 4, 35 al 39? O sea, alguno de ustedes lea. Los que tienen Biblia. No estoy viendo si... No escriben nada. Ninguno tiene Biblia. Bueno. Vamos a estar con el silencio. No hay problema. Deuteronomio 4. Dice, Deuteronomio 4, a ti se te ha mostrado todo esto para que sepa que el Señor es Dios, que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte, y en la tierra te permitió ver su gran fuego, desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos, por eso te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. Ante tus propios ojos desalojó a las naciones más grandes y más fuertes que tú, para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra, porque no hay otro Dios. Esa idea de Dios que nosotros vemos, ¿sí? Es un desarrollo posterior. Si ustedes leen, ¿sí?, lo que significa ese pasaje es Jehová como única personalidad única y unitaria, ¿sí?, y eterna. Jehová, la única deidad. Es un escrito posterior. Moisés lo pudo haber dicho, lo pudo haber escrito, pero en realidad es una idea posterior, porque para ellos existía el politeísmo, enoteísmo y la monolatría. Y el monoteísmo. ¿Está bien? ¿El politeísmo qué es? Hablen, déjenlo, saquen los micrófonos. La creencia de muchos dioses. La creencia de muchos dioses, ¿sí?
¿Qué religión del mundo es politeísta hoy? ¿Catolicismo? No, catolicismo no. Catolicismo no es, si los santos no son dioses. Hay una religión en el mundo que es monoteísta, no, politeísta, y que está de moda. De hecho, está casi en un país. Casi en un país. ¿Hinduismo? No sé. Sí, hinduismo. El hinduismo es politeísmo. ¿Está bien? Un politeísmo. Tienen la nueva era también entraría un poco ahí, medio agarrado de los pelos, ¿sí? Budismo no. El budismo entraría en lo que es la monolatría. Adoran a un dios, ¿sí? Y no desconocen al otro. ¿Está bien? Perdón. ¿Sí? ¿Entienden? Porque el budismo no reconoce, no rechaza la existencia de otros dioses. ¿Sí? El pueblo hebreo, en un principio era monoteísmo práctico. ¿Qué quiere decir monoteísmo práctico? Creo en un Dios, no niego la existencia de lo demás, pero no los considero dioses. ¿Entienden? Yo creo en mi Dios, punto. El Dios que tenga Facundo, o Karen, o Dani, o Marta, o Verónica, es problema de ellos. No te escucho. No te escucho. No sé si yo soy el problema. No, Islam no. Islam es un monoteísmo. El Islam es un monoteísmo, el catolicismo es un monoteísmo. No, porque yo en el monoteísmo práctico no los considero dioses. ¿Entendés? Yo en el monoteísmo práctico digo, a ver, Facundo adora a Jacinto Pérez. ¿Sí? Problema de Facundo, yo no voy a decir que existe o no. Problema de Facundo, yo no me meto. Sí, no estoy discutiendo la existencia de Jacinto Pérez. No, porque el monoteísmo teórico niega la existencia. Nosotros consideramos que no hay otro Dios. Dios es el único Dios. Lo demás no existe. No nos interesa. ¿Sí?
vos tenés a Abraham, que sale en un contexto politeísta. Abraham sale en un contexto politeísta. Pasa por una monolatría o un enoteísmo, ¿sí? Y llega a un monoteísmo práctico. Dice, yo no se escucha. Yo no creo en nada. Yo creo en Dios, no creo, los otros no me interesa discutir su existencia. Hola, hola. Ahí va, Ahora sí te ¿no? escucho, sí. Ahí va. El enoteísta, hoy, ¿quién sería, digamos? ¿Hay alguien, una religión que sea? No. Hoy estamos en politeísmo y en Porque que es politeísmo. como muy difícil reconocer a otro como Dios, pero que se quede ahí nomás, ¿no? O sea, No, no, pienso. no, nosotros hoy es un politeísmo y un monoteísmo. Vos tenés las tres grandes fe del mundo, son monoteístas. Cristianismo, Islam y judaísmo. Sí, esos son casi el 70% del mundo. Después tenés pueblos en África que puede haber cierto politismo, en algunos casos, en alguna aldea, entre paréntesis, en alguna aldea. Bueno, ya tenés grupos sectarios como los Umbanda que pues creen, pero ahí más que dioses se puede hablar de demonios, ¿sí? La Umbanda, demonios y cosas así hablan, o espíritus, no los toman como dioses. El hinduismo decir, el budismo creen en Buda nada más. Es una monolatría, creen en un dios, en un ídolo. Ídolo no por fenómeno, sino como uno lo puede representar a Buda. ¿Está claro? No como un fenómeno, sino si es una estatua, Buda está sí. Y después no tenés mucho más. La nueva era es un politeísmo natural, en el fondo. En todos lados está Dios. En medio de un disfraz de un politeísmo. Si el árbol es Dios y el perro es Dios. Película de la nueva era, por excelencia, es Avatar. Avatar es una película de la nueva era, donde todos los seres están relacionados a través de un gran vínculo. Sí, eso es la nueva era. Perdón la ignorancia, pero ¿por qué Buda es un ídolo y no un dios? O sea, no conozco igual de dónde sale o cómo se formó. Porque en realidad nosotros, a ver, esto lo digo yo desde el cristianismo. Vos mañana agarrás a un budista y te dice, usted tiene un ídolo. O sea, siempre la perspectiva sobre otro grupo es sobre tu propio grupo. Buda sabemos que fue un personaje histórico. No hay prueba de ninguno de los milagros que se le dice que pudo haber tenido. Lo único que... Y vos sabés de dónde está el cadáver. Tiene que trascender espiritualmente, supuestamente. O sea, nosotros consideramos al hombre como un todo. El único que no sabemos dónde está su tumba
es Cristo, que no está su cadáver, claro, Cristo. Por eso no sabemos dónde está su tumba. O sea, es un ídolo en el sentido de que es una construcción humana. Claro, porque ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa si nos paramos del lado en la vereda de ellos? El cristianismo también podría ser una idolatría. No, ellos toman al cristianismo como un derivado de su enseñanza. Ellos creen que Jesús fue un buen tipo y lo consideran un profeta. Ok. Sí, pasa lo mismo con el Islam. El Islam no cree en Cristo, es como un Salvador, ¿sí? Y no cree en la Trinidad. Hay un solo Dios. Ahora, cuando vos lees el Corán, en el Corán tratan a Cristo como un gran profeta. ¿Sí? Cristo es un gran profesor, es un enviado de Dios. Entonces, y después nos vamos a la discusión histórica, a la discusión de demostración. Es decir, no de la perspectiva solamente de haber estudiado cristianamente, sino haber estudiado históricamente. Vos, Cristo podemos comprobar los milagros y los eventos históricos. ¿Sí? Aclaro el catolicismo. El catolicismo no es politeísmo. El catolicismo, primero que no reemplazan a Dios, tienen un Dios. ¿Sí? Generalmente nosotros nos confundimos con los santos. Eso yo se lo voy a explicar el año que viene, cuando veamos los 10 mandamientos. ¿Sí? En los 10 mandamientos dice, no te harás imágenes. Y nosotros decimos, no te harás imágenes y no tendrás dioses ajenos. Separamos ese mandamiento. Ellos, los católicos, no lo separan. Es un mandamiento ese. Entonces, ¿cómo quedaría el mandamiento? No tendrás dioses ajenos y no te harás imágenes todo junto. Entonces, no te harás imágenes, ¿de quién sería para el catolicismo? De los dioses ajenos. Al unir ese mandamiento, entonces la segunda discusión es que lo adoran a esas imágenes. Cuando vos hablas con ellos te dicen, nosotros no lo adoramos. Y uno puede preguntar, ¿cómo no lo adoran? No lo adoramos. Los veneramos, que es diferente. Es una discusión técnica. Esto es lo mismo que yo diga, miren, tengo un animal que tiene 4 patas, tiene cola y hace ñeu. Y vos me vas a decir, es un gato difónico. No es un gato, porque tiene 4 patas, tiene cola y hace miau, no hace miau. Me va a decir un gato difónico, como quiera que haga miau, llame a Raúl o a Roberto, es un gato. Entonces ellos, aunque digan, estamos venerando nada más, en el fondo están adorando. ¿Sí? En muchos aspectos, ir a San Cayetano, además de cortarme a mí la bajada de cuando justo, es una veneración, es una adoración, ¿sí? Pero esa es una discusión técnica ya dentro del catolicismo. Y hago una aclaración, no todos los católicos adoran santos. Hoy no todos los católicos son marianistas. ¿Sí? No puedo decir brutalidad porque estoy en la oficina. La inconsciencia cerebral de algunos evangélicos decir que todos los católicos adoran a María es un problema, porque dentro del catolicismo hay diferentes ramas. Una de las ramas es el marianismo. ¿Qué quiere decir marianismo?
Rocha, no se duerma. Está con un sueño que lo encontré y yo estoy aburrido, suspendo la clase. El marianismo es el grupo católico que adora excesivamente a María. Si usted habla con un teólogo católico, ellos son casi evangélicos. No tienen ningún... De hecho, yo tengo una amiga católica que nos hicimos en la facultad y la tipa es publica lo que publicamos nosotros, solamente cuando llega el tema de la Virgen María, el tema de discusión. Pero eso es para eclesiología o secta, no sé si ustedes tienen. Sí, muy bien. Yo lo que iba, cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos un proceso que va de un monoteísmo práctico a un monoteísmo teórico. ¿Cuál es el monoteísmo teórico? No existe más nadie. Lo demás son creaciones humanas, no son Dios, el único Dios es Dios. Se terminó, no hay más discusión. Ya no es que yo tengo mi Dios, vos tenés a tu Dios, no vamos a discutir. Yo no lo considero Dios, pero vos haces lo que quieras. Ahora yo ya me planto y digo, lo tuyo no es Dios. No tiene ese rango. Y no existe. Se llama monoteísmo teórico. Eso existe en Israel a partir del exilio. No el éxodo, el exilio. Destrucción de Jerusalén y destrucción del templo. Año 570 y algo antes de Cristo. A partir de ahí existe un monoteísmo, en realidad a su vuelta, existe el monoteísmo teórico. ¿Por qué decimos teórico? No porque teorizaron, sino porque ya se pone en un pensamiento teológico más rígido. ¿En qué sentido más rígido? No me importa lo que vos opinés, eso no es Dios. Y ya lo argumento. Entiendan que en la antigüedad no se preguntaban si existía Dios. De ende directamente creían que existía Dios. ¿Entienden ese concepto? Sí. Sí. Nadie en la antigüedad se iba a preguntar si existía Dios. Lo daban por hecho. Esa es otra discusión. Nosotros hoy en la actividad nos preguntamos si existe Dios. Hagan la encuesta, pregúntenle a alguien si existe Dios. Pero vos van a ver en la calle, háganlo. O hagan a un conocido, no sé si en la calle. Especialmente las chicas no les convendría en la calle. Bueno, tampoco los chicos. Háganselo cuando hoy discutimos si existe Dios, por eso existe el ateísmo. En la Biblia no es un concepto que existiera. Vamos a pasar esto, porque ustedes lo van a ver en Cristo. Hay alguno de ustedes que le toca a Cristo, entonces no me quiero adelantar ni ayudar. Lo que Dios hace. ¿Sí? Debemos tener claro que la naturaleza de Dios fue vista por el pueblo a través de sus obras. ¿Sí? Uno de los conceptos que entendían ellos no veían a Dios. Dios es espíritu, no se ve. Lo veían a través de lo que Él hacía. Adoraban a Dios por las acciones de Dios.
Esas acciones no se pueden separar, eso es la manifestación de la obra de Dios. Eso es lo que hacía Dios. ¿Entienden ese concepto? O sea, nosotros podemos adorarlo filosóficamente. Sencillo. Ustedes pueden llegar a decir, te alabo, Señor, por tu grandeza. ¿Sí? Por tu trascendencia. No sé si alguien puede escribir algo así. Estamos hablando de algo filosófico, teórico. Ahora, yo cuando digo, te alabo por tus hechos, porque nos salvaste, porque nos liberaste, porque abriste el mar, ¿sí? Estoy haciendo algo, una acción. Lo adoro a Dios por una acción. Así adoraba el pueblo de Israel. Algunos eventos, que con esto vamos a empezar la clase que viene, porque veo que se están durmiendo. O sea, Verónica se estaba durmiendo recién. Sí, cerró los ojos 3 veces. Marta se fue. Y Facundo fue a buscar agua al río. Pues dijo, voy a buscar agua y no vino más. Está en el río. Pero esa no es la habitación de Facundo. Vamos a ver, el tema del poder, la evidencia. Ahí vino Facundo. Fue hasta el río. ¿Todo bien, Facundo? Acá las chicas decían que te fuiste hasta el río. Bueno, para un poquito de agua, me fui acá nomás. Sí, a 2 cuadras. ¿Dónde fuiste? Esa no es tu casa. Qué perspicaz. Porque el otro día estabas en tu habitación. Correcto. Eso es un living. Vine a cuidar a mi novia, sí, que está enferma. Está acá en la pieza. ¿Qué tiene tu pobre novia? Ay, espero que COVID no, pero está con fiebre, se siente mal. Y está allá. O sea, vos me estás diciendo que tu novia tiene fiebre, se siente mal, ¿crees que no puede ser COVID? No, vos estás en un evento, Verónica, vos no podés hablar. No voy a leer lo que escribís, porque es una charla de diálogo. Entonces, sabemos que no. Bueno. Y Karen no sé lo que está anotando. No, no puede ser. Aprovechá para picar algo. Está bien, Rocha. Si todos nos morimos de hambre, pero come tranquilo. Que no te caiga mal. Muy bien. La clase que viene los voy a dejar, porque sé que es un embole, 1 hora y media por Zoom. O sea, voy a ir más rápido para que darles media hora. ¿Sí? Poder, justicia, bondad, amor, santidad es lo que vamos a ver. Lo vamos a ver rápidamente. La clase que viene empezamos con poder. ¿Preguntas? Karen, ¿querés hacer una pregunta? ¿Te quedaste pensando? Yo termino el cumpleaños. No, profe. No terminó el cumpleaños, llegamos a la torta. No es un cumpleaños. Estoy en un buffet. En el buffet de mi iglesia. Porque ahora tengo ensayo. Entonces termino la clase y ya me voy.
cerca. Recuerden esto, para que Marta, vos no digas nada, vos estás en la iglesia también, porque eso es en el templo. Las luces que yo vi eran de templo. Tengo cara, me hago, pero en ninguno de los títulos dicen hago, hasta el día de la fecha, ¿no? Así que oigo, veo, siga vendiendo en el buffet. ¿O está vendiendo usted en el buffet? No, tampoco es pecado. ¿No? O sea, no es que le dije, te está robando. Le dije, está vendiendo, pues está vendiendo. Es el único lugar que hay internet. Consumiendo, diría yo. Bueno, el martes espero que traigan algo. Bueno, chicos, empezamos la clase que viene con poder, lo vamos a ver rápido, vuelvo a decir. ¿Sí? Después vamos a ver justicia, bondad, amor. Y la parte esta de la... no, lo dejé. Sí, vamos a ver... o por ahí salto todo eso y pasamos a ángeles y demonios, como ustedes quieran. Y vemos ángeles y demonios. Y terminamos y pasamos rápidamente al tema de antropología del Nuevo Testamento. Bueno, chicos, dejo de grabar. Después me tengo que acordar de subir las grabaciones. Nos vemos. Dejo